Les invito a tomar su Biblia con su mano derecha y vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra de Dios. Esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Sean bienvenidos a la quinta parte de la serie del libro de Santiago, acerca de una fe que funciona cuando la vida, el mundo, no funciona. Y hoy, continuando el estudio de Santiago, vamos a ver un versículo que vimos la semana pasada. Santiago capítulo 3 versículo 18 dice así: y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Dice que los que procuran la paz sembrarán semillas de paz. En otra sesión explicaré 6 semillas de paz que Santiago nos dice en los versículos anteriores que debemos sembrar. Dice, si siembran esto en sus relaciones, estas serán felices, buenas y fortalecidas. Así que hoy quiero que veamos cómo ser pacificadores en un mundo de conflictos. De hecho, el mensaje del día de hoy se titula Una fe que desarma el conflicto. Una fe que desarma el conflicto. ¿Sabes? 3 de las habilidades más importantes que debes aprender en la vida son estas. Anótalas. Número 1, cómo reducir un conflicto. 2, cómo resolver un conflicto. Y 3, cómo reconciliar a las personas conflictuadas tras un conflicto, una relación rota o tensa. Sin aprender estas 3 destrezas, tendrás más que nada una vida miserable. ¿Eso por qué? Por las diferencias. Dios nos hizo diferentes. Quiere decir que vamos a tener conflictos casi todos los días de nuestra vida. Esto es importante y debes aprender a usarlas en cualquier lugar, como en el trabajo, en el hogar, en la escuela. Hay que usarla en la iglesia, en tu comunidad, en tu grupo pequeño, literalmente donde sea. Pero hay un problema. Nadie te enseñó estas destrezas. Nadie. No te enseñaron a disolver el conflicto o reducirlo. No te enseñaron cómo resolver un conflicto, ni cómo reconciliar una relación. No lo aprendiste de tus padres. Quizás fueron un terrible modelo de resolución de conflictos porque nadie les enseñó. No les dieron clases sobre conflictos en la escuela. Tú nunca tuviste clases de reducir conflictos, pero es importante que tú utilices estas destrezas para ser feliz en la vida. Y yo creo que toda nuestra ciudad, nuestro estado y nuestra nación hoy más que nunca necesita este mensaje que quiero compartir ahora. Así que te invito a tomar tus notas, apunta y por favor pon mucha atención. Puedes inclusive compartir estos puntos con tus amigos, con tu familia y con tu comunidad. Así que, bueno, si ustedes ya están listos, regresemos al versículo central, Santiago 3:18. Lo leeré una vez más. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Está hablando de pacificadores. Como sabes, Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que la prueba de que eres un hijo de Dios, la prueba de que naciste otra vez, de que vas al cielo y estás en la familia de Dios, la prueba es que tú eres pacificador en el mundo. No problemático, no conflictivo, sino pacificador. Ahora, antes de que veamos cómo se resuelve un conflicto según la palabra de Dios, quiero decirles un par de cosas que no son pacificar. ¿Está bien? Anótalas, por favor. Lo que no es pacificar. La primera, pacificar no es evadir. Y la número 2, pacificar no es apaciguar. No es evadir ni apaciguar. Evadir. Algunos piensan, yo mantengo la paz en mi matrimonio solo evadiendo todo. No pateo el bote, barro y dejo todo debajo del tapete. Yo me lo trago, lo muelo y lo entierro. Yo solo evado las áreas que nos causan conflicto. Eso no es pacificar. Eso es cobardía. No ayuda para nada. No hace crecer tu relación con Cristo. Tampoco mejora tu matrimonio, ni tu amistad, ni nada. Así que pacificar no es alejarse del problema, o evadir el problema, o irse en dirección opuesta al problema. No, no es evadir. Tampoco es apaciguar. Y apaciguar siempre
desistir que con quien tenga un conflicto siempre haga lo que quiera. Eso es lo que significa apaciguar. Paz a cualquier precio es apaciguar. Apaciguar no es pacificar. De hecho, eso es codependencia, cuando estás cediendo todo el tiempo. Jesucristo nunca huyó de un conflicto legítimo. Sabía cómo disolver el conflicto, sabía cómo lidiar con él de frente, sabía cómo resolverlo y sabía cómo restaurar una relación. Y lo que quiero hacer este fin de semana, hoy mismo, es enseñarte lo que nunca te enseñaron en la escuela ni en ningún otro lado. Son 10 pasos bíblicos para resolver una situación de tensión. Vaya que nuestras familias y nuestra comunidad lo necesitan, y ustedes pueden empezar a transmitir estos principios allí donde viven. Estos son los pasos bíblicos para resolver un conflicto. Anótalos. Número 1, bajar mi voz. Bajar mi voz. Proverbios 15, versículo 1 dice, la respuesta amable, eso es bajar la voz, calma el enojo. La respuesta violenta lo excita más. Tú sabes que esto es verdad, que entre más subas la voz, más fuerte discute la otra persona. Cuando tú gritas o grita el otro, los dos empiezan a hacer lo mismo. Y ahí la razón de que lo primero que debes hacer en cualquier conflicto sea bajar la voz. Hay un par de razones. En primer lugar, tu mente no funciona al el mismo nivel todo el tiempo. Hay niveles más bajos que son un poco más emocionales e instintivos. ¿Han escuchado la frase que dice bajos instintos? Y ni siquiera estás pensando cuando tienes bajos instintos. Luego hay niveles más altos donde eres muy agudo y muy listo. En tu nivel más alto está el córtex de tu cerebro. En el córtex es donde está tu capacidad de hablar. Es donde está tu capacidad de estrategia, de planear, de pensar, de razonar. Cuando usas tu córtex, piensas muy bien. Eres mucho más capaz de tratar un problema y resolverlo creativamente al usar tu córtex. Pero cuando te da miedo, cuando tienes un temor o cuando te enojas, te sales de tu córtex y bajas a la parte límbica del cerebro que es solo instintiva. Y en ese punto no piensas bien. En verdad, piensas mal. Empiezas a insultar, a enojarte y a gritar. Y dices cosas que luego lamentarás por estar en la parte límbica del cerebro. Cada vez que estás en conflicto y empiezas a darte miedo o empiezas a enojarte, te has salido de tu córtex y no estás siendo listo en el momento. Haces cosas tontas. Entre más te enojes, más tonto te vuelves. Puedes anotar esto, por favor. Entre más levanto mi voz, más reduzco mi inteligencia. Entre más levanto mi voz, más reduzco mi inteligencia. Porque cuando gritas, no estás en el córtex de tu cerebro. No estás en la parte de lo racional y humano. Estás en lo instintivo, visceral. Bien, esa no es la única razón para querer hablar débil, bajo o suave. Pero también hay en tu cerebro algo llamado neuronas espejo. Verás, desde hace mucho, de hecho cientos de años, la Biblia dice, baja la voz. Ya sabes, dice, sé suave, pero al hablar. La respuesta amable calma el enojo. No conocíamos la ciencia que lo apoya. Hoy sabemos que el cerebro tiene algo llamado neuronas espejo. Las neuronas espejo dan la habilidad de sentir lo que ves. La única razón de que te guste ir al cine es que Dios te dio neuronas espejo, y cuando ves que besan a alguien en la pantalla, casi sientes en tu mejilla ese beso también. Y cuando ves a alguien que se enoja en la pantalla, tú te enojas también. Cuando ves a alguien que quiere tomar venganza en el cine, ni siquiera es algo real, pero sientes necesidad de venganza, sientes necesidad de justicia. Así que cuando están felices, tú también. Cuando están tristes, empiezas a llorar. Ni siquiera es real. Cada vez, cuando ves una película, sientes eso por tus neuronas espejo. Y como tenemos neuronas espejo, lo mismo pasa en un alegato. Lo que sea que tú des, vas a recibir, porque las neuronas espejo trabajarán en contra tuya. Así que, si te enojas, el otro se enoja. Si tú gritas, el otro grita. Si eres sarcástico, el otro será sarcástico. Las neuronas espejo del cerebro simplemente se reflejan. Lo que siembres, cosecharás. Cualquier alegato, perderás.
Eclesiastés 9:17 dice: las palabras tranquilas de un sabio son más efectivas que los gritos del más grande de los tontos. Las palabras tranquilas de un sabio son más efectivas que los gritos del más grande de los tontos. Gritar significa que ya te has salido del nivel alto de tu mente. Así que el principio al disolver cualquier conflicto es bajar tu voz. Solo baja tu voz. No hables fuerte, sino suave, si quieres hacer progresos en tu vida. Número 2. Muy práctico. Respirar y reducir el ritmo al hablar. Solo respira hondo y reduce el ritmo al hablar. Entre más te enojas, más rápido hablas. Y entre más rápido hablas, más creas enojo en otras personas. No solo por el volumen de lo que dices, ya lo vimos, sino por la rapidez al decirlo. Cuando dispares ráfagas como una ametralladora, vas a sentir, no la gente se va a sentir ofendida, se va a sentir a la defensiva. Y la Biblia dice en Proverbios 29, versículo 11, me encanta esta versión: el necio deja escapar todo su enojo. El necio se emplaya, en pocas palabras, simplemente lo suelta, solo, ahí va, vomita sobre la gente todo el enojo de su arrogancia, o lo que sea. Y continúo leyendo: el necio deja escapar todo su enojo, pero al esperar su turno, el sabio lo controla. ¿Cómo controlas tu enojo cuando la situación va escalando en la casa, el trabajo, o en una protesta, o donde sea? ¿Cómo se baja? Dice que esperando su turno. El sabio lo controla. Alguien que decía eso era Thomas Jefferson. Dijo: si te enojas, cuenta hasta 10. Y si estás muy enojado, cuenta hasta 100. Él fue quien sacó esa idea sobre el control de la ira. Y es muy cierto. Al esperar tu turno, te calmas. Así que debes bajar la voz y ralentizar tus palabras cuando empiezas a enojarte. Proverbios 15:18, y me encanta cómo dicen algunas versiones, dice: el que se enoja fácilmente provoca peleas y causa problemas, pero un espíritu tranquilo y relajado mantiene la paz. ¿Cómo mantienes la paz? Con un espíritu tranquilo y relajado. Otro versículo dice algo similar en Eclesiastés, capítulo 10, versículo 4. Una versión dice: si un gobernante o cualquier otra persona se enfurece contra ti, no te asustes. La serenidad calma la rabia excesiva. La serenidad calma la rabia excesiva. Si alguien se te acerca con la fuerza de la ira, no te asustes. Y no dejes que tus neuronas espejo respondan así. Guarda la calma, baja la voz, respira y ralentiza tus palabras. Dice, eso es lo que hace la gente sabia. Número 3. Tercer paso en la reducción del conflicto. Anótalo. Escuchar más de lo que hablo. Escuchar más de lo que hablo. Seguimos volviendo a este versículo en Santiago 1:19, pues tiene muchas aplicaciones. Santiago 1:19 dice: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Si haces las primeras dos cosas, la tercera es automática. Si eres rápido para escuchar y lento para hablar, vas a ser lento para enojarte. En la práctica, hacemos lo opuesto. Hablamos pronto y no escuchamos, y como resultado, nos enojamos pronto. Y no, la Biblia dice que tienes que escuchar. ¿Está bien? Reduce la velocidad y escucha. Proverbios 13:10. Anoten este versículo. ¿Saben? Me río de esto porque estamos a unos días de nuestro 24 aniversario, mi esposa y yo. Y 24 años atrás andábamos vueltos locos. Y en nuestra boda, unos días atrás, empezamos a alegar. Y el primer versículo bíblico que aprendimos juntos como matrimonio antes de casarnos fue Proverbios 13:10. Y en la versión Reina Valera dice: la soberbia es la madre de las contiendas. Pero otra versión dice así: el sabelotodo arrogante provoca discusiones. El sabelotodo arrogante provoca discusiones. Cuando crees que ya sabes lo que tu esposa, esposo o alguien va a decir, o crees que los entiendes y no, vas a provocar discordia. Me costó mucho entenderlo, años, pero lo hice. Eso es orgullo, arrogancia. El resto del versículo dice: el sabelotodo arrogante provoca discusiones. Es decir, crea conflicto. El orgullo es la fuente de todo conflicto. Y continúa: pero los sabios escuchan los consejos de los demás. Ay, Dios mío, en este día, papás, ¿están escuchando a su esposa y viceversa? Los hombres y mujeres sabios escuchan el consejo del otro,
¿Por qué es tan difícil oír consejos de la persona a quien más amas? No lo sé, pero la Biblia dice que hay que apartar el orgullo y luego escuchar. Número 4, anota esto por favor. Este es el cuarto paso para reducir el conflicto y dice lo siguiente: escuchar el dolor detrás de las palabras. Bueno, si lo entiendes, harás un verdadero progreso en tus relaciones. Deja de escuchar las palabras y empieza a escuchar las emociones detrás de las palabras. Lo que digan no es tan importante como la emoción que están comunicando. ¿Tienen miedo? Quizás no digan tengo miedo, pero es posible que sí. Pueden estar deprimidos, posiblemente celosos, posiblemente ansiosos. Escucha el dolor detrás de las palabras. Demasiadas veces peleamos con alguien, alegamos por palabras cuando ese no es el asunto. El asunto es la emoción detrás de las palabras. Debes escuchar el dolor, oír el dolor que hay detrás. A veces, y te doy permiso, solo ignora las palabras y mejor enfócate en el ánimo. ¿Cuál es su emoción? ¿Qué es lo que quieren decir? Al hacer eso, estarás menos a la defensiva. Y, mira, si tú vienes a mí con ira, voy a tender a estar a la defensiva. Pero si de pronto me doy cuenta de que lo tuyo no es la ira, sino frustración, será un poco más probable que te tolere. O si tienes miedo, es un poco más probable que te tolere, porque puedo entender el miedo y la frustración mucho mejor que entiendo la ira. Y lo he puesto en práctica en muchísimas ocasiones. Proverbios 14, versículo 10 dice: cada corazón conoce sus propias amarguras. ¿Qué quiere decir? Dios dice, todo mundo tiene un dolor oculto. Todo mundo oculta una pena. Todo mundo tiene una herida oculta. ¿Lo sabías? Bien, hay una famosa historia sobre dos hombres y dice de la siguiente manera: ¿eres mi amigo? Y el otro dice: sí, soy tu amigo. ¿Mi amigo de toda la vida? Sí, amigo de toda la vida. Entonces dice el primero: dime qué me duele. Porque si eres mi amigo, vas a saber qué me duele. Y si no sabes qué me duele, entonces eres como un conocido casual. Cada corazón conoce sus propias amarguras, dice la Biblia. Necesitas dejar de poner tanta atención a las palabras que te dicen y escuchar su ánimo, escuchar su emoción, escuchar el dolor detrás de lo que dicen. Así que este es el cuarto paso. Número 5, anoten. Para reducir el conflicto, orar mientras te escucho. Sí, mientras paras y estás quieto, solo escuchando, y escuchas el dolor, ora mientras escuchas. El otro día encontré un versículo que me encantó en Jueces, capítulo 6, versículo 24, y dice así: Gedeón edificó un altar para adorar al Señor y lo llamó El Señor calma nuestros temores. ¡Qué gran nombre para ese altar! El Señor calma nuestros temores. Ahora, cuando estés en conflicto con un padre, con un hijo, con tu cónyuge, en una protesta, con un oficial, con un maestro, con el jefe, con alguien de la tienda, o cada vez que estés en un conflicto, está bien. Entonces debes parar y orar. Y mientras ores decir: Señor, cálmame. El Señor calma mis temores. Y cuando el Señor calme tus temores, vas a poder hacer esas otras cosas que ya dije, como bajar la voz, hacer pausa y bajar el ritmo y empezar a escuchar. Cuando ores debes decir: Dios, calma mi temor, cálmame. ¿Sabes? Él es el gran Dios que calma el temor. Salmo 65:7 dice: Dios calma los océanos enfurecidos, el estruendo de sus olas, y tranquiliza el alboroto de los pueblos. Mira esa frase. Él tranquiliza el alboroto de los pueblos. Es una frase interesante. La busqué. La Nueva Biblia Viva traduce: calmaste el tumulto de los pueblos. ¿No necesitas eso en tu vida a veces? ¿Que todo el tumulto del mundo se calme en tu vida? La Nueva Traducción Viviente dice: silenciaste los gritos de las naciones, el ruido contaminante del mundo moderno. Otra versión parafrasea y traduce: Él calma las multitudes en disturbios ruidosos. Eso es lo que necesitamos hoy, con lo que hemos visto y enfrentado. Así que oras y dices: Dios, cálmame, calma mis miedos, mis ansiedades, mis preocupaciones, mis frustraciones, cálmame. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que calma los mares y puede calmar una tormenta. Puede calmar la tormenta
de tu corazón. Número 6. El sexto paso para reducir el conflicto y disolver una situación tensa. Tratar de entender antes de querer ser entendido. Tratar de entender antes de querer ser entendido. Esta puede parecer una frase trillada, pero no lo es. Trata de entender antes de querer ser entendido. Trata de descifrar lo que el otro piensa y dice antes de tratar de convencerlo de lo que tú quieres decir. No te preocupes de que él te entienda a ti, hasta que lo entiendas completamente a él. Esa es la forma amorosa al estilo de Cristo, la forma cristiana. Proverbios 18:13 en la versión TLA dice: es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar. Es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar. Es muy tonto. Con mucha frecuencia estamos tan ocupados, y qué pena, tan ocupados tratando de hacer que otros vean lo que queremos que vean a nuestra forma, que ni siquiera paramos para escuchar lo que dicen. Escucha, asegúrate de entenderlos primero. Incluso puedes decir: a ver, tú primero, habla todo lo que tengas que hablar. Y cuando ellos compartan lo que quieren, tú entonces debes decir: déjame entenderlo. ¿Te entendí bien? Luego repites lo que crees que te dijeron, y si no lo dices bien, ellos te van a corregir. Y si lo dices bien, ellos van a escucharse a sí mismos y van a decir: no, en realidad no era lo que yo quise decir. Ese es el paso número 6. Tratar de entender antes de querer ser entendido. Número 7, esto va junto con pegado. El número 7 es tratar de ver su perspectiva. Escucha al otro. Trata de entender antes de querer ser entendido. Pero luego, mientras lo hagas, trata de ver su perspectiva. Filipenses capítulo 2, versículo 4 y 5 dice: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Debes velar no solo por tus propios intereses, sino por lo de los otros. Trata de entender su perspectiva. Ahora, tenemos personas en diferentes lados, con diferentes alegatos, y lo único que ven es su lado. Esto pasa en México y en todo el mundo. Lo único que ven es su lado. No pueden ver los miedos de otras personas. No pueden ver el dolor de otras personas. No pueden ver la injusticia de otras personas. No pueden ver las críticas de otras personas. No pueden ver el dolor de otros. Lo único que ven es a ellos. Y dice: no velen solo por sus intereses, sino también en los intereses de los demás. Luego dice lo siguiente: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Voy a decirles, hermanos, eso no es fácil, ni siquiera natural. Soy por naturaleza un egocentrista, y tú también. Estoy por naturaleza más interesado en mí que interesado en alguien más. Solo Jesús puede cambiar mi voluntad. Solo Jesús puede cambiar mi perspectiva. Solo Jesús puede hacerme interesante en lo que tú has pasado. Interesarme en tu formación como en la mía, y en proteger a personas como yo, en formación y religión, y todas esas cosas, mi familia. Solo Dios puede cambiarte así. Paso número 8, apúntalo por favor. Pídele a Dios. Pídele a Dios que me dé una imagen clara de mí mismo. Es algo atemorizante. Dios, quiero que tú me des una clara perspectiva, una clara fotografía, un claro retrato de mí. Uno de los versículos que memoricé en la universidad y he usado literalmente decenas de miles de veces en mi vida como plegaria es el Salmo 139, versículo 23 al 24, que dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Cuando entras en conflicto, te da nervios. Conoce lo que me inquieta. Señálame. No en alguien más. No en mi esposa, mis hijos, el personal, mis amigos, vecinos. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la verdad y de la vida eterna. El Salmo 139, 23 y 24 deberías de memorizarlo. Es bueno para cuando tengas que orar a Dios a mitad de un conflicto. Bien,
Y si tú oras de esa forma, examíname, Dios, ve mi corazón, prueba mis pensamientos, señálame lo que esté mal en mí y guíame a la eternidad. ¿Sabes qué? Te lo mostrará. No va a juzgar Dios cuando realmente le pides de corazón. Te lo mostrará. ¿Y cuántas veces ha dicho el Señor, Miguel, este es el problema? Tú eres el problema en este conflicto. Tú eres el problema. O cuando soy solo parte del problema. Esta es tu parte del problema y la debes de arreglar con tu esposa y tus hijos. Cuando haces eso, entonces llegas al paso número 9. Anótalo. Admitir la parte del conflicto que yo provoqué. Admitir la parte del conflicto que yo provoqué. Soy responsable de mi parte. Eres responsable de tu parte. Ya sea que tú aceptes tu parte o no, a mí no me importa. Eso es algo entre tú y Dios. Pero lo mío es admitir cualquier parte del conflicto que yo causé, debido a mis sesgos, debido a mi trasfondo, debido a mi prejuicio, debido a mi sensibilidad, debido a mi inmadurez, debido a mi ajetreo y falta de atención o un millar de razones que causen el conflicto. Debo admitir la parte del conflicto que yo causé. Jesús amaba usar la hipérbole o la exageración para dar un punto. En el Sermón del Monte, cuando habla de admitir la parte del conflicto, que es tu parte, que causaste, dice en Mateo 7:3 y versículo 5, dice: ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes el tronco en el tuyo? Primero quita el tronco de tu ojo, literalmente es un pecado muy grande, después verás lo suficientemente bien para ocuparte en la astilla del ojo de tu amigo. Dice, antes de comenzar a trabajar en la astilla de tu cónyuge, de tu amigo, de tu vecino o con quien estás trabajando, antes de sacar esa astilla de tu ojo, ¿por qué no te quitas el tronco de tu ojo? Está bien. Dice, eso está bloqueando todo. No puedes ver sabiamente. Es el 9º paso. Y finalmente, el número 10, y esto es muy importante, elegir mis palabras con cuidado. Elijo mis palabras con mucho cuidado. Para reducir el conflicto, las palabras tienen el poder de incendiar un bosque rápidamente. Tienen el poder de destruir una vida. Volveré a esto después. No lo haré ahora porque hay una sección importante en el libro de Santiago sobre el poder de la lengua y lo veremos más adelante. Pero cuando digo, elige tus palabras, pienso en Proverbios 12:18 que dice, las palabras imprudentes hieren como una espada, pero la lengua de los sabios sana. La lengua de los sabios sana. Debes orar eso. Dios, dame la lengua del sabio. Quiero que mi lengua sea una fuente de sanidad, no imprudencias que destrocen gente, que son como dardos. Y sabes, solo Dios pone un bozal en mi boca. Efesios 4:29 dice así, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Bien, mencioné estos 10 pasos muy rápido. Quisiera que tomes tus notas y que las revises y las estudies. Si te reunirás con tu familia, hablen sobre esto. Te he dado más que suficiente información sobre cómo ser un pacificador en estos 10 pasos. Jesús dijo una vez, ahora que saben esto, serán bendecidos si lo practican. No serás bendecido por oír este mensaje. Lo serás si lo pones en práctica. Si tomas estos 10 pasos y los usas en áreas donde tienes conflicto en tu vida. ¿Por qué debes hacerlo? Porque como Jesús dijo en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Te invito a orar de la siguiente manera. Padre, quiero agradecer por tu palabra tan práctica, relevante y necesaria. Y necesitamos pacificadores en este tiempo. Los necesitamos ya. Lo necesitamos en nuestras escuelas, en nuestras ciudades, también en nuestras iglesias y en nuestras comunidades. Pacificadores nos dicen cómo reducir el conflicto, cómo disolver e incluso cómo resolver y restaurar las relaciones. Y oro para que esta semana levantes un grupo de pacificadores y que nos digan a quién podemos ir para hacer las paces, con quién hemos peleado. Tuvimos un conflicto y debemos resolverlo. Y donde hay tanto conflicto en el mundo, oramos para que esas verdades se compartan. Que pueda haber paz donde hay violencia y donde hay destrucción y donde hay conflicto. Quiero, Señor, que tú entres en mi vida si no te he dejado entrar nunca.
Jesús, ven a mi vida. No lo entiendo todo, pero quiero conocerte. Quiero que seas el príncipe de paz en mi vida. Llena mi corazón, mi vida con tu amor. Elimina, saca la amargura y saca las heridas y el dolor y lléname de paz y propósito. Quiero conocerte, quiero seguirte y confiar en ti. Oro esto humildemente en tu nombre y quiero pedirte que perdones mis pecados, sanes mis heridas y me hagas una persona conforme a tu voluntad y propósito. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.